Busquen su Biblia. Tito capítulo 2, versículo 11. Usted sabe dónde estamos en una serie titulada El poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Tito 2:11 dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana, que tú nos regalas, que tú nos permites, Señor, estar en este lado de tu gloria. Padre, si estamos aquí es porque aún hay propósito para nosotros, pero propósito en ti, Señor. Yo te pido que tú nos guíes, que tú nos instruyas, pero sobre todas las cosas, Padre, que podamos entender esta palabra, no solamente para conocerla, sino para ponerla por obra en nuestra vida. Yo te pido, mi Señor, que tomes estas palabras, Señor, y tú las pongas en nuestro corazón de tal forma que andemos bajo sus convicciones. Padre Santo, que podamos vivir bajo, Señor, su influencia y poniéndola por obra en nuestro andar diario, Señor. Quita todo aquello que no es tuyo, prepara nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. En esta serie que ya hemos comenzado, hemos tocado algunos puntos. Primero, dijimos que la gracia, el poder de la gracia de Dios nos ha salvado. El segundo punto que vimos es que ese poder de gracia nos permite acercarnos a Dios. También miramos que el poder de la gracia de Dios nos va transformando. Y en el cuarto punto, que es todavía donde estamos, primero dijimos que es abundante esta gracia y es para todos los que creen en Cristo. Y dentro de eso hemos visto 3 puntos adicionales. Primero, que somos sustentados por esa gracia. Segundo, somos sanados por esta gracia. Y tercero, somos liberados por esta gracia. Y ahora vamos a mirar, y este es el cuarto punto, bueno, el cuarto inciso del cuarto punto, donde dice que a través de esta gracia se nos han dado talentos y dones para nosotros poder servir. Ahora, los que vimos aquí tocando hace unos minutos son personas que tienen el talento para poder tocar ¿verdad?, la música, pero ellos lo han puesto al servicio de la iglesia. Ellos saben lo que tienen. Es un talento que Dios le ha dado, pero también están los dones. Pero en este caso, hay veces que tenemos el talento, pero el talento que Dios nos da es por gracia. Primero es que usted no se lo merece. Primero hay que entender esto. No nos merecemos el talento que Dios nos lo da, pero Él nos lo da con un propósito. ¿Amén? ¿Sí? Hay veces que el niño suyo no se merece lo que usted le está dando, pero usted se lo da con un propósito para que se divierta, ¿sí o no? Si sea un juguete y si es un dulce, pues... Aunque en estos días vemos que los padres le dan las tablets y los teléfonos, pero no por gracia, sino para no tener que lidiar con el muchacho. Después se queja que el muchacho no hace caso, pero eso es un paréntesis. Put your belt on. Póngase su correa, su cinto, que vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Muy bien. Si vino a divertirse, mejor váyase al juego de los astros. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice de la siguiente manera. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia. Lo que primero que debemos entender es que la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida nos ha dado a cada uno un don o un talento diferente. Es decir, hay veces que queremos el talento del hermano porque es más expuesto. Por ejemplo, hay gente que quiere predicar porque pues el predicar está uno más expuesto y de pronto dice, no, a mí me gustaría predicar. Lo que uno tiene que buscar es el talento o el don que Dios me ha dado. ¿Será eso lo que Dios quiere que yo haga? Porque el que yo esté predicando o no esté predicando no es lo que hace efectivo la obra de Dios en mi vida, sino que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Amén. No todo el mundo tenemos el mismo llamado ni el mismo talento. Es como los gustos. Por ejemplo, usted me pregunta a mí me gustan las 2 comidas mías preferidas, por supuesto la de mi país. El mofongo, el arroz con gandules, el plátano,
ñame, yautía, todo eso. Les hablé en lengua, pero pues ahí van a... Y el segundo, porque mi paladar es así, es la comida mexicana. ¿Entiendes? De hecho, hay unos hermanos de una célula que los tengo en una lista porque comieron puerco adobado y no me invitaron. Pero Dios los perdona también a ellos. He pedido gracia para su vida. Sí, pero es algo que es lo que me gusta a mí, pero yo no puedo pretender que a mi esposa le guste. Porque ella tiene un paladar diferente al mío. Y lo mismo pasa con los dones y los talentos. Dios nos llamó a unos a hacer otras cosas diferentes. Y a usted quizás no le pida hacer lo que yo estoy haciendo, pero en lo que Dios le pida, ahí está la bendición de Dios. Porque ese es el talento y para eso Dios lo equipó. De hecho, aún las personalidades, el carácter que traemos es dado por Dios para ejercer una función. ¿Sabía eso? Por eso cuando yo he contado esto antes, Pedro tenía un carácter muy diferente al de Juan. Pedro era impulsivo, impetuoso, atrevido. Juan era un hombre calmado que le gustaba hablar del amor, de la paz. De hecho, andaba con la madre de Jesús cuando fue crucificado. Y Pedro andaba allá calentándose las manos y diciendo que no lo conocía. Eran caracteres diferentes, pero ambos Dios los equipó porque Él tenía un propósito con ellos. Una vez pasado todo eso y se vio lo que había de suceder con Pedro, tanto con Pedro como con Juan, vemos a un apóstol Pedro muy diferente al que andaba negando al Señor, pero con el mismo carácter, el mismo talento que Dios le había dado. Lo primero que tenemos que entender es que hemos recibido gracia y bajo esa gracia hemos recibido un don y un talento. Y aquí se nos dice, según la gracia que nos es dada, y mire lo que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Dice, según la gracia, dice, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, cada uno de nosotros tiene un don y tiene un talento que Dios le ha entregado por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, pero para su propósito. Dios me dio el talento a mí para poder tocar un instrumento o varios instrumentos. Y yo cuando lo hago, pero yo sé a lo que Dios me llamó. Yo lo hago con agrado, lo hago lo mejor que puedo. No puedo tocar como Damaris. Damaris, enséñame tus manos. Yo creo que tiene 20 dedos en las manos ella, porque ella toca ese piano, mi hermano, que parece que estira el dedo de aquí y le llega allá. No sé cómo lo hace. No puedo así, pero lo hago para el Señor. Pero lo que sí yo sé que Dios me llamó es a predicar su palabra. Lo que yo sé sí que Dios me llamó a mí es para pastorear la iglesia. Lo que sí yo sé es que Dios me llamó a enseñar. Y yo lo hago para su gloria. Cuando empecé, no sabía para lo que Dios me estaba llamando, pero entendía que debía trabajar para el Señor. Para los que no me conocen, yo soy de la parte sur de Puerto Rico, de la ciudad más importante que tiene la isla del encanto. Imagínense qué tan importante que se le conoce como la perla del sur. Imagínate, una perla. Así se le conoce. La ciudad señorial. Nuestro representante es el león, el rey de la selva. Pero en la parte sur de Puerto Rico, adicional de todas esas cosas y características que le he dado, hace un calor brutal. Yo conozco gente que van a Puerto Rico pensando que es fresco y cuando llegan a Ponce, dice, estamos a 2 pasos de las puertas del infierno, porque esto está caliente aquí. ¿Sabe qué, mi hermano? En medio de todo eso, cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, trabajaba en Santa Isabel. Si Ponce es caliente, Santa Isabel es un poquito más caliente, imagínense que tiene un barrio que le dicen Paso Seco. Por ahí las nubes cuando van hacen así, le dan la vuelta. Siempre está seco ahí, por eso le dicen Paso Seco. Y yo estaba sirviendo en una iglesia y me dicen, varón, a mí no, dijeron en la iglesia, necesitamos varones que sirvan. ¿Y en qué? Uno rápido, ¿verdad? ¿En qué puedo servir? Ajá, vamos a arreglar el techo de la iglesia. Yo estudié carpintería en construcción. Yo sé de carpintería. Ya no me acuerdo tanto, pero sí sé. Y dije, bueno, pues yo tengo ese talento aquí. El Señor me está hablando, dije yo. Hermano, y me he subido ese techo. Ay,
calentón que salía del techo, mi hermano. Ese día la temperatura estaba a 98, la temperatura. Imagínense el feel like. Y estamos cerca de la costa y no se sentía la brisa. Ese día un día que no había mucha brisa. Y yo estaba en el techo metiendo clavos y sacando cartón. Yo lo arrancaba ya con las uñas porque lo que quería avanzar. Y los que me fueron a ayudar llegaron tarde. Y los que llegaron eran personas ancianas. No estaba esperando que yo se subiera. Pero allí comencé yo a trabajar para el Señor. Poco a poco fui descubriendo el talento verdadero y el don que Dios me había dado. A pesar que hemos recibido los talentos por gracia y el don que Dios nos ha dado para servir en su iglesia, muchas veces no lo tenemos claro. Pero a todos se nos pide que sirvamos. La pregunta es, ¿en dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás sirviendo tú? Porque si no comienzas a servir, nunca vas a descubrir el don que Dios te ha dado. Nunca vas a descubrir el talento que Dios te dio. Tienes que empezar en algún punto. Aquí hay varios hermanos que han empezado en la puerta recibiendo a la gente. Y por ahí vamos avanzando. Tenía ganas de mandarlos a sellar el techo, pero pues, gracias a Dios tenemos un edificio nuevo. ¿A qué me refiero, mi querido hermano? La gracia de Dios, la gente la malinterpreta lo que es la gracia de Dios. A pesar que hemos recibido gracia, la gracia tiene un propósito en nuestra vida. Hay gente que dice, bueno, yo como ya Dios me dio la salvación, ya yo estoy set. Eso es una ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da instrucciones para los que hemos llegado a Él y hemos recibido esta gracia. Y en esta gracia se nos dice, te he equipado con algo para que lo uses dentro de mi cuerpo, para que edifiques a la iglesia. El don que Dios me dio a mí no es para que yo me luzca aquí al frente. Esa no es la intención. La intención de yo estar aquí es para edificar a la iglesia. Pero lo he recibido por gracia. Yo no estaba preparado para esto. Yo siempre le he dicho, yo no era bueno hablando en público. Las veces que hablaba metía la pata. Como el calcetín. Abre la boca para meterle la pata. No era bueno para esto. No era bueno para liderar porque yo era muy impaciente. Yo a veces me daba un compañero nuevo de trabajo y yo le explicaba las cosas 2 veces y para la tercera vez yo le estaba gritando y me iba a quejar con el jefe. ¿Sabe qué? No me lo mande más a mí. Mándalo para otro lado que otro lo enseñe. Pero cuando llegué a Cristo, Dios me equipó con algo que yo no tenía naturalmente. Eso es gracia. Y primero me puso con los jóvenes a trabajar. Me pulió rapidito el Señor. Empezó a limar las perezas porque a los jóvenes tú le dices una cosa aquí y a los 2 minutos está haciendo lo que no es. Y ahí me tuvo 6 años. 6 años. Y tenía que lidiar con los papás. Los papás a veces son peores que los muchachos. No los educan, no les enseñan la Biblia, no oran en la casa. Y te los traen el viernes al culto. Hay 2 horas para que tú se los arregles. Y después si el muchacho no se arregla, va donde el pastor, pero que yo se lo estoy trayendo todos los viernes. Y ahí yo me di cuenta que los que necesitaban administración eran los padres. Pero en todo eso, Dios fue trabajando conmigo. Me dijo, te di este don y te di este talento, pero es por gracia. Tú no estás preparado. Cuando nosotros entendemos eso, dependemos de Dios. Cuando yo me voy a parar aquí, yo dependo de Dios, porque yo no, sinceramente a mí no me sale hablar muchas veces. Hay veces que tengo el bosquejo y se me hace difícil seguirlo. Pero digo, Señor, es tu gracia en mi vida, ayúdame por favor. Ahorita yo estaba ahí parado y miraba el altar y veía todos estos músicos que tenemos hoy. Los hermanos que estuvieron aquí desde el principio, antes de que yo llegara. Pues sinceramente no habían tantos voluntarios, ¿verdad, mi hermana? Había que, la hermana Marta le tocaba muchas veces, la hermana Dori, la hermana Gloria, Gaby que está por ahí, Stephanie, trabajar con lo que podían, con sus pistas, con lo que el que pudiera venir. Pero miraba yo y digo, Señor, qué bonito es cuando la gente que tiene el talento que tú le has dado y el don lo pone al servicio de la iglesia. ¿Cuántos se gozaron en el devocional? Esa última canción, Oh, tu fidelidad, qué bonita, ¿verdad que sí? Pero si los hermanos no ponen ese talento y ese don al servicio de la iglesia,
No podemos ser edificados, no podemos sentir eso que se siente cuando estamos todos alabando. Eso es también gracia de Dios. Esto nos lleva al siguiente punto. Se nos dieron los talentos por la gracia, pero somos usados nosotros mismos por la gracia de Dios. ¿Sabía eso? Yo le doy gracias a Dios porque yo soy usado por su mera gracia, porque cuando usted mira mi historial, no tengo mérito para estar acá. No se impresione, mi hermano. Le voy a dar un consejo. No se impresione con los hombres. Le vamos a fallar. No me siga a mí. Siga a Cristo. Porque lo que estoy haciendo es por la gracia de Dios. Todavía hay cosas en mi vida que tengo que seguir trabajando. El que se trepa al altar y dice que nunca peca, cuidado. Cuidado porque no está siendo transparente. Cuidado porque no ha entendido la gracia de Dios. Si no, lea el capítulo 7 de Romanos. Ahí le va a explicar lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Un hombre que había entregado prácticamente su vida por el Evangelio. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice lo siguiente. En el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Mire que lo que es entender la gracia. Como dije, hay gente que dice, no, yo soy salvo, ya, I'm fixed, ya estoy listo, ya no voy a esperar que Cristo me lleve. Ah, bueno, si es así, estás diciendo que no quieres propósito en la tierra, prepárate, porque a lo mejor el Señor te va a llevar. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir ahora? What up? ¿Despertaron o qué? Si está aquí es porque tiene propósito, no se pierda de lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos han pasado pruebas esta semana? La semana pasada, ¿cuántos pasaron pruebas? ¿Sí? ¿Pasaron pruebas? Quiere decir que todavía estás en un proceso de crecimiento, que la gracia de Dios se está manifestando en tu vida y que todavía tienes un propósito aquí. Pablo entendía eso. Dice aquí, versículo 1 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Por esta causa yo, Pablo, dice, mire bien, prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros, ¿qué dice? Los gentiles. Es decir, él se había entregado a la causa del Evangelio, estaba sufriendo por esa causa. ¿Se puede imaginar? Pero todo tenía un propósito. Mire lo que dice. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, dice, para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, escuche bien, que los gentiles son coherederos, miembros ¿de qué? Del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, escuche bien que si estaba claro él, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo, un hombre como Pablo, que usted puede leer el Nuevo Testamento y casi la mitad fue escrita por este hombre. Está diciendo que lo que él está haciendo y que ese llamado que él tiene para predicar a los gentiles ha sido por la gracia de Dios. Mi querido hermano, que nadie se confunda. Cuando usted está haciendo algo para el Señor, lo está haciendo por la gracia de Dios. Usted lo está haciendo por gracia, no se vanagloríe. No diga que bien lo hago, no se dé golpes de pecho, no haga como el gallo de pelea. Aquí está prohibido, hermano, ¿ok? Sí, que el gallo de pelea se esponja, saca el pecho y saca el pico y empieza a mover las espuelas. Es por gracia.
Recibiste el talento y el don por la gracia de Dios y lo tienes que poner al servicio por la gracia de Dios. Por eso ahora me hace sentido. Lo que recibas por gracia, dalo por gracia. La gracia de Dios, mi querido hermano, es mucho más que la salvación. La gracia de Dios ha sido derramada para ayudarnos a vivir un estilo de vida que agrade a Dios. El cristianismo es más que una religión. Es una religión, pero es más que eso. El cristianismo va atado a un estilo de vida. En ese estilo de vida que Dios quiere que vivamos, por su gracia nos ha dado los dones que necesitamos ejercer y la voluntad para ejercerlos dentro de su iglesia. ¿Cuántos conocen el don que Dios le ha dado? No me levante la mano porque no quiero juzgar a nadie. Eso es una introspección que debe hacer. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Segundo, si lo conoces, ¿lo estás usando para su gloria? ¿Te estás dejando usar por Dios? Yo como pastor a veces me le acerco a la gente porque yo puedo ver a veces que hay un talento, que hay un don. ¿Sabe lo que la gente, la mayoría, el 90% de las respuestas que recibo? Ay, pastor, yo no estoy preparado para eso. Gloria a Dios que no estás preparado. Gloria a Dios porque vas a tener que depender de la gracia de Dios. Gloria a Dios que no estás preparado. Ay, que yo no sirvo para eso. Gloria a Dios que no sirve para eso, porque entonces vas a ser un instrumento que Dios va a formar. Como cuando a mí me tiraron al ruedo. ¿Usted cree que yo estaba preparado para predicar? Yo les he contado este testimonio, pero para los que no lo conocen, ¿sabe cuál fue mi primera prédica? El pastor de jóvenes, yo era ayudante. Ponía la silla a los jóvenes allí, eso, galletitas y cosas. Estaba bien feliz con eso. Me llama el pastor, me dice, varón, eso fue un jueves, el culto era los viernes. Me llama como a las 9 de la noche. Me dice, siervo, Dios te bendiga, varón. Digo, ¿cómo estás? Bien. Me dice, mira, ¿tú puedes preparar algo para los jóvenes mañana? Y yo le digo, bueno, ¿qué quieres? La silla, las acomodo, busco algo. No. No, palabra, me dice. Y yo le digo, bueno, gracias, Dios te bendiga. ¡Clac! Y me dejó en el aire. Y qué bueno que me dejó en el aire, hermano. Toda la noche tuve que depender de la gracia de Dios, de la revelación que Él me pudiera dar. Como a la 1 de la mañana yo escribí ahí algo en un papel. Todavía lo tengo guardado allí en mi oficina, si lo quiere ver, para que usted vea cómo saqué a Moisés de Egipto y lo metí en el arca de Noé. Yo no me acuerdo muy bien, pero allí lo tengo, de vez en cuando lo veo así. El título era ¿Por qué estás aquí? El título de ese mensaje. Al ruedo, mi hermano, sin estar preparado. Los pies se me enfriaron, yo no sentía toda la punta de los pies. Y dije, qué raro operar el Espíritu Santo, adormece a uno. Hermano, y empecé a hablar y yo no me acuerdo cómo empecé ni cómo cerré. Yo sé que yo hablé y hablé y hablé. Y los hombres me miraban así. Y yo entre mí, ¿qué le estaré diciendo? ¿Qué me estarán entendiendo? Y terminé y yo dije, no sirvo para esto. Qué fracaso. Qué fracaso. Terminando el servicio, Dios se encarga de dejarte saber que es por su gracia. Y viene un joven de los que menos participaba. Me dice, gracias porque Dios me habló hoy. Yo miré para atrás a ver si había otro predicando. Y desde ese día, yo sabía que Dios me estaba llamando al pastorado. Pasaron 6 años para poder pastorear la primera iglesia. A veces que tenemos el don, pero no es el momento. Siempre es el momento de servir en algún área de la iglesia. Pero no siempre es el momento de comenzar a ejercer el don. Pero cuando llega el momento, mi querido hermano, viene por la pura gracia de Dios. Usted no tiene que andar buscando, Dios lo va a traer a usted. Cuando entendemos estas cosas, comenzamos a madurar.
Y es que la gracia de Dios también nos lleva a madurar. Somos madurados por gracia. El amor y la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida nos va a llevar a que usted madure y entienda quién es Dios. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos llevan más de 10 años de casado? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Pero Sergio, con ánimo, levanta esa mano. Más de 25. No voy a seguir subiendo porque le voy a descubrir la edad. No sé usted, pero yo, mientras más he madurado en la vida, más aprecio y amor le tengo a mi esposa. Más me doy cuenta de la bendición que he recibido. Lo mismo pasa con el Señor. A medida que tú vas descubriendo su gracia y lo que hace en tu vida y cómo te prepara y cómo te va equipando, lo amas aún más. Eso se llama madurez. Una persona madura es aquella que entiende lo que Dios está haciendo y que todo lo que ha recibido es por gracia y lo único que quieres hacer es vivir para ese que te ha bendecido tanto. Se supone que el matrimonio llega a un punto donde se quieran servir el uno al otro todo el tiempo por amor. ¿Sí? Que sea un placer que usted vea a su esposa o a su esposo sentadito y usted ya lo conoce, sabe si tiene o si no tiene frío. Saque una manta y póngasela encima. Eso es una expresión de madurez, de amor. Cuando estamos en Cristo y vamos madurando, nos podemos dar cuenta de las necesidades. Y una vez conociendo que la gracia de Dios nos ha dado un don y que debo ejercerlo, entonces yo me muevo, como dice allí, si es que el hermano necesita, entonces yo le doy con liberalidad si ese es mi don. Si el hermano necesita exhortación, yo con amor me doy cuenta que mi hermano necesita exhortación porque Dios en su gracia me ha hecho madurar. Y voy y le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Yo he notado esto, pero yo te aconsejo tal y cual cosa, porque te amo. No le vaya de buenas a primeras y le caiga como un paracaídas, no. Oye, papá, no. Todo tiene su manera de hacerlo. Pero entienda algo, es la gracia de Dios en su vida. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Con esto vamos a ir terminando. Dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Escucharon? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, ¿qué dice? Yuri, después que hayas padecido por un poco de tiempo. Magdalene, después que hayas padecido por un poco de tiempo. José, después que hayas padecido por un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. La gracia de Dios en nuestra vida nos va a madurar. Pregunta que voy a hacer. Póngase en pie, mi querido hermano. A mí me gusta la fruta dulce. ¿Sí? A mí me gusta la fruta dulce. Aunque hay gente que se la come verde y le pone tajín y le pone limón y sal, ¿verdad? Se la respeta. Pero va en contra de lo que Dios estableció. Porque Dios estableció que el fruto para comerse debe estar maduro. Así es la naturaleza.
Por eso se madura. No se madura porque sí, sino porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Se supone que usted se coma un fruto maduro. Es cuando tiene todos los beneficios para usted. ¿Sabía eso? Y cuando ese fruto se madura, es agradable al comerse. Ya no le tiene que poner tajín, ya no le tiene que poner limón, porque es dulce a sus labios. De la misma manera, cuando maduramos, somos dulces al Señor. Estamos sacando todo el provecho que Dios quiere que saquemos de la vida. Podemos ministrar a otros con todo el amor verdadero. Cuando algo está maduro, está listo. Pregunta que voy a hacer, y no me conteste, contéstese usted. ¿Ha recibido la gracia de Dios? Si la has recibido, ¿sabes cuál es tu don o tu talento? Si lo sabes, ¿estás dispuesto a usarlo para su gloria? Y por último, ¿está pasando algo? ¿Está pasando alguna prueba? Si esa respuesta es sí, es que estás en un proceso de madurar, de entender que Dios está contigo en todas circunstancias. Jóvenes que están aquí, young guys, si usted quiere conocer a sus verdaderos amigos, los va a conocer cuando usted esté en crisis. Ahí es cuando se sabe los que son amigos de verdad. ¿Okay? Hermanos que van llegando de otros países y que son nuevos en este país. Los verdaderos amigos que usted va a hacer en este lugar son los que le van a echar la mano cuando más lo necesite. ¿Okay? Filtre todo esto. Le estoy diciendo todas estas cosas porque el que está con nosotros en medio de la prueba siempre es nuestro Dios. Pero Él tiene que permitir la prueba para que te des cuenta que Él está contigo. No solamente en las buenas, sino en las más difíciles. Eso significa que la gracia de Dios te está madurando. En Central Baptist, español, en inglés también, pero aquí a lo que me concierne a mí. Estamos en un proceso de crecimiento. Y para eso se necesita gente que conozca cuál es su don y su talento. Segundo, que esté dispuesto a ponerlo al servicio de la iglesia. Y tercero, que madure para que esta iglesia sea de testimonio. Como yo siempre digo, si usted se va a ir o se va a quedar, yo no lo sé. Pero mientras esté aquí, yo quiero que usted entienda cuál es la gracia que ha recibido. La gracia de Dios no es un permiso para pecar ni hacer lo que me da la gana. La gracia de Dios se ha dado con un propósito, y el propósito es para que usted y yo vivamos para el reino de Dios. Y esto se va a acabar en algún momento. Se está acelerando el mundo. Las cosas que están pasando nos están diciendo, se está acabando. Get ready, mi hermano. Viva con propósito. Entréguese al Señor. Conozca su talento. Busque su don y úselo para su propósito, para cuando usted llegue, haya galardón para usted en el reino de los cielos. Pronto sonará la trompeta. Y la iglesia de Jesucristo, dice la Escritura, será levantada en las nubes y nos vamos a ir con Él. Prepárese para ese momento. Mientras ese día llegue, ejerza su don, ejerza su talento, madure en el Señor y viva para su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana preciosa que tú nos das. Por la gracia que tú has derramado en nuestra vida. Señor, porque no solamente la derramas para el perdón de nuestros pecados, para acercarnos, Señor, sino también para servirte. Sabemos, Padre, que los talentos y dones que tenemos han sido por tu gracia, Padre. Y que tu gracia es la que nos usa. Pero tu gracia también nos madura, Señor. Gracias damos, Padre, que esta iglesia sea un lugar donde tú te complaces, Señor.
que volvamos al primer amor, como se le pedía a la iglesia de Éfeso, Padre. Que seamos fieles como la iglesia de Mirna. Que dejemos la tibieza como la iglesia de la Odisea, Señor. Úsanos para tu gloria. Reconocemos tu gracia sobre nuestra vida. No para hacer lo que nosotros queramos, sino todo lo contrario, para sujetarnos a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo oro, Señor, por tu iglesia y por mí mismo, Padre. Pues no estoy excluido, sino soy el primero de ellos. Gloria a tu nombre, Padre.